¿Cómo está? Buenas tardes. Nueva edición de Hola Doctor. Vamos a tocar un tema de total actualidad. Tiempo atrás pensábamos cuando estaba el COVID entre nosotros, ¿cuándo llegarán las vacunas? El tema es que rápidamente empezaron a aparecer algunas vacunas, que aparecía la rusa, que la inglesa, que la china, que bueno, de todos lados han aparecido vacunas. Pero así como llegaron vacunas, han empezado a aparecer muchísimos interrogantes. Y de esto vamos a hablar con el doctor Carlos Kohler, que hace rato viene trabajando en el tema de vacunación. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Te acordás que la última vez que salimos acá por tele hablábamos del tema de cuándo llegará la vacuna, qué se sabrá de las vacunas y demás? Y hoy estamos hablando de las vacunas en general, ¿no? Hoy hablamos de las que llegaron, ¿no? Sí, claro. Sí, yo también recordaba, pero en el medio pasó un año. Sí, ese es Y el tema. también rebobinando un poco todas las cosas que hemos dicho por radio, por televisión, una gran mayoría se cumplieron, incluso algunas Sí. supuestas. Sí. El hecho que al principio se decía que íbamos a tener vacunas en diciembre, yo fui cauto y dije no creo que antes de marzo tengamos cantidad de vacunas, y fíjate vos en la realidad que estamos. Hablábamos de en qué lugar de la cola, en la cola para las vacunas en el mundo estábamos. Fíjate que esto está sucediendo en todo el mundo, ¿no? Es decir, los países que están primeros en la cola porque aportaron más dinero, Claro. tienen las vacunas correspondientes. Aún así, algunos poderosos también tienen problemas. También hablábamos de que iba a ser difícil cubrir las segundas dosis. Está sucediendo en todo el mundo. ¿Por qué? Porque esto es una situación totalmente nueva, y así como es nueva, se va aprendiendo sobre la marcha. Seguro. La última pandemia fue la de la gripe A, pero que no alcanzó a diseminarse, obviamente, como lo hizo el Claro, COVID, como esta. Sí, sí. Bueno, pero el tema es que, bueno, las vacunas de a poquitos han empezado a llegar, y me acuerdo que en algún momento me dijiste, yo todavía no he leído mucha información sobre las primeras vacunas que aparecieron. ¿Te acordás que tenía cierta desconfianza porque no se sabía mucho? Todas las vacunas aún siguen en fase 3. ¿Qué significa eso para la, ¿qué significa para la gente eso? Fase 3 es donde se establece la seguridad y la eficacia, básicamente, los efectos colaterales también, en cantidades miles de personas. Sí. Después de ese trabajo que solía durar un año o más, se hace un informe a nivel científico de qué eficacia y qué elementos seguros o efectos colaterales tiene. A partir de allí se consigue la aprobación de la vacuna y comienza la fase 4, que es post-comercialización. La fase 4 es el seguimiento de la vacuna y algunos vacunados específicos de un estudio, sí, donde se demuestra también la seguridad, la eficacia, los efectos colaterales en el tiempo, pero en millones de vacunados. Claro. Esa fase 4 es la que se superpuso con la 3, porque ya las vacunas están vacunando, es decir, se están aplicando en millones de personas. O sea que estamos esperando el informe final de la fase 3, que terminaría en 2 o 3 meses, va a depender de cada laboratorio también. Claro. Y sí, ya se está desarrollando la fase 4 porque las vacunas se están aplicando. Así que se han acelerado todas en favor de la emergencia, todas las etapas se han acelerado, pero siguiendo todos los pasos que correspondían. Esa aceleración ha traído esto que estamos viendo hoy, que algunas se suspenden en atención a ver qué ha pasado, por ejemplo, con la de AstraZeneca, claro, que aparecen problemas de coagulación. Pero bueno, todo esto también hoy con las redes sociales se tergiversa o seguro. a veces en demasía o en forma equivocada. Claro, porque cuando uno mira qué sucede con los coágulos, por ejemplo, en las personas comunes, y si se hace la estadística, hay más personas con ese problema no vacunadas que vacunadas. Claro, claro. El otro día había un profesor español que decía, y lo decía muy clarito,
las vacunas anticonceptivas producen un cuadro de hipercoagulación cada 2.000 mujeres. Ajá. Las vacunas, una en 250.000. Claro. Entonces le preguntaba a las mujeres que estaban reacias a la vacuna, ¿usted dejaría de tomar las pastillas anticonceptivas? Sí, no. Claro. Estaba muy claro el tema. Pero está bien, es correcto que o se suspenda o se siga la investigación para asegurarse de que esto no es una consecuencia de la vacuna o que no es una complicación. Todo lleva Claro. su tiempo también, así que tenemos que esperar esa noticia siempre desde el lado científico. Sí, sí, que el problema que existe, que uno ve, Carlos, es que de esto hablan todos, es decir, hablan los que saben, los que no saben y los políticos y demás. Entonces se ha armado un cúmulo de palabrerío ahí en el medio y la gente que escucha o que ve y demás se pregunta todos los días cosas distintas. Dice, ¿estamos bien? ¿No estamos bien? ¿Para dónde vamos? ¿Me pongo la vacuna? ¿No me pongo la vacuna? ¿Qué hago? Lo podemos comparar a un estadio, ¿sí? Sí, Con dos tribunas, la sí, oficial y la visitante. Es cierto. La oficial es la científica y la visitante es la de opiniones, ¿sí? Claro. Y en el partido estamos jugando nosotros. Así se está viendo todo esto. Y todo el mundo opina o explica cómo hay que patear penales. Nos gusta mucho eso. Tal cual, sí, pero bueno, pero crea tantos problemas, a la gente común le crea problemas. Permanentemente uno vive haciéndose preguntas. Con toda razón, si los científicos dudan ante la falta de papeles a veces, imaginemos a quien no tiene nociones básicas de medicina ante todo este tipo de información e hiperinformación, porque las redes sociales multiplican esto como una luz de nieve. Y allí peor todavía, opina cualquiera y además genera opiniones controvertidas o contrarias a lo que uno quiere difundir, ¿no? En medio de una segunda ola que ya está entre nosotros, no podemos pensar, se viene la segunda ola, no, la segunda ola ya llegó. Sí, lo llamativo es que la población, yo entiendo que estemos cansados y con miedo ante otro nuevo cierre, pero si miramos las noticias de Europa, Estados Unidos, Brasil, para ir más cerca, pero básicamente España es un espejo de Argentina. Tal cual, hasta en lo político. En lo político. Si nos tomáramos un tiempo en ver qué pasa o qué pasó en España. España están hablando ya de una cuarta ola. Y seguimos sin entender que hay ciertas cosas que hay que respetarlas. Básicamente el protocolo. Es decir, ya hay gente que descarta el protocolo, pero además habla mal del protocolo. Sin ninguna connotación científica. Entonces, digamos, observen qué pasó en Europa por no respetar el protocolo, por hacer vacaciones, por abrir los locales nocturnos. Y no hablo de un horario temprano, sino horario nocturno absoluto. Y así han tenido una segunda, una tercera y una cuarta ola. Entonces, yo, sin generar miedo y creyendo que vamos a superar esto, más con la vacuna, es decir, veamos esos ejemplos y tratemos de que no lleguemos a una cuarta ola. Claro, Eso seguro. Es responsabilidad social, que es mucho pedir después de un año de cuarentena que tuvimos, ¿sí? Pero en realidad apunta al bienestar de cada uno de nosotros. Así que ahora está la vacuna. Completemos la estrategia de vacunación y ojalá lleguemos a vacunar a las personas que hoy por hoy no tienen demasiado riesgo. Porque vamos a lograr la inmunidad de rebaño y finalmente plantar bandera digamos, haber ganado la batalla contra el COVID. ¿La ganaremos? COVID. Ahora tenemos variantes, que ese es otro tema un poquitito más complejo. Pero bueno, la única manera es seguir respetando el protocolo. Sí, que no empiecen a venir las cepas estas que te dicen, bueno, llega la cepa de Manaus, llega la cepa de Inglaterra, llega la otra cepa, y bueno, y ahí empezamos a dudar, decir, bueno, ¿y toda esta vacuna servirá para esas cepas? Sí, está la noticia que aparentemente ya hay otra variante que podría llamarse Buenos Aires. Claro. Siempre los argentinos copiamos.
Pero bueno, no son buenas noticias porque No. esto implica que algunas vacunas no van a ser tan efectivas. Pero siempre la vacunación va a ser Sí. mucho mejor que padecer el COVID. Seguro. Si me permitís, Carlos, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir charlando de todo esto. Quedan muchas preguntas y van a quedar más por más que terminemos el programa. ¿Te parece? ¿Cómo no? Señor director, si usted lo considera así, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con Hola, doctor. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. El virus no se relaja, vos tampoco te relajes. Elegí cuidarte, elegí cuidar a tus seres queridos. Seguí usando tapaboca, seguí manteniendo la distancia social, seguí lavándote las manos y usando alcohol en gel. Municipio de Bahía Blanca. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. AMBAR, Instituto de Neurocirugía, Dolor y Especialidades Médicas. 9 de julio 353, 450-2121. Segunda parte, segunda etapa de los doctores. Estamos hablando con el doctor Carlos Kohler, especialista en vacunación desde hace años, acerca del tema de las vacunas frente a este fenómeno que es el COVID. Carlos, días atrás, en estos días, aparece un funcionario de China diciendo la vacuna china no tiene el efecto que podía tener, pero después al otro día aparece otro funcionario diciendo no es así, tiene el mismo efecto. Pregunta, ¿todas las vacunas tienen el mismo efecto? Y en ese caso, ¿cuál es el efecto? Es decir, ¿de qué nos previene la vacuna? Porque uno siempre a veces piensa, bueno, yo me pongo la vacuna y no me voy a contagiar, pero en la gripe no es así, por ejemplo. ¿Cómo es? Bueno, acá hay dos partes de la pregunta, digamos. Dale. Una de qué sucedió Sí. en China. China lo que hizo fue hacer una especie de recopilación de sus vacunas, donde reveló que no eran tan eficientes como querían. Y esto no es que estaba oculto, esto se dijo ya desde un primer momento. Sí. Lo que pasa es que después la información y las redes sociales distorsionaron un poco. Las vacunas chinas son tres. La de CanSino, la que se aplica en Brasil, entre otros países, que es la que originalmente se llamaba Picovac, ahora es CoronaVac. La Sinovac, que se aplica en Chile, y la Sinopharm, que se aplica ahora en Argentina. De las tres,
la más efectiva es la que se aplica en Argentina. La Sinopharm. Acá. Sí, que se está aplicando en este momento. ¿Qué pasa con la Sinopharm? Su origen, o digamos su presentación en el país, es como cuando se presentó la Sputnik, de las cuales teníamos desconfianza, pero desconfianza desde lo científico. Es decir, todavía papeles que nosotros siempre buscamos que sean publicados, por ejemplo, en The Lancet, o que sean presentados hasta ante expertos a nivel mundial. Bueno, China todavía no lo ha hecho. Esto creo que ya lo hablamos en el otro programa. Sí. Donde este ocultismo, digamos, se ha generado por la competencia entre países en la producción de vacunas. Y una especie de, creo que también lo hablamos, yo dije que es más, lo predije, que se iba a producir una guerra fría. Cierto. Y en realidad se produjo una guerra fría entre Occidente y Oriente, es decir, con las vacunas. Ambos quisieron llegar a Europa. Obviamente Estados Unidos tuvo más acceso por su occidentalismo. Sí. Ahora están viendo de comprar la rusa en algunos países también. Pero ¿qué pasa? En esa lucha se jugó también a través de las redes sociales una especie de guerra subterránea, o la guerra fría que dijimos, donde se hackeaban las cuentas de los laboratorios, se trataba de robar información, pero más que nada los famosos trolls trabajaban en contra de las vacunas, valga la redundancia, contrarias. Claro. Y así pelea Occidente con Oriente tratando de desvirtuar o generar problemas en la comercialización de las vacunas. Eso hoy está en la superficie, ya lo hemos visto. Sí. En ese acto de contrición que hicieron en China, los que comercian la vacuna se dieron cuenta que lo que hacía era quitarle credibilidad. Por lo tanto, al otro día, el gobierno, no los científicos, salieron a desmentir la información y que lo que ellos decían era que iban a tratar de mejorar la eficacia de la vacuna. Claro. Pero esto es cierto. Claro. En orden de eficacia, primero la argentina, segundo la brasilera y tercero la chilena. Pero también tiene sus bemoles, porque cada vacuna, si yo pruebo, por ejemplo, la vacuna brasilera, de hecho se ha hecho en los Emiratos Árabes, la vacuna es altamente efectiva. Cuando se hizo el mismo estudio en Brasil, la vacuna no tenía esa eficacia. Por lo tanto, tiene que ver también con ciertas características de las razas, personales, características de la población. Así que hay cuestiones que no son traspolables. El informe final dentro de un año o más de un año sobre la fase 4 nos va a dar la estadística real lograda a nivel mundial sobre la eficacia final de cada vacuna. Pero que tampoco de alguna manera puede ser traspolable a cada país. ¿Sí? Lo cierto, lo real es que uno tampoco puede elegir. Si yo no puedo decir, bueno, a mí dame la rusa, el otro dice, no, a mí dame la china, a mí dame... Bueno, podés, hoy en día acá hay que agarrar lo que hay, esa es la verdad. A mí me tocó la China, por ejemplo. Acá la gente que sabe expresarse y comunicar ha dicho, la mejor vacuna es la que nos podemos poner. La peor vacuna es la que no se aplica. Claro, tal cual. Eso está así de claro. Bueno, todos los días tenemos ejemplos. Voy a hacer una anécdota macabra, porque hace una semana venimos con que el inicio de la segunda ola, que van a venir restricciones, y bueno, y mirando un poco, espiando un poco, vemos el debilitamiento del protocolo, de la gente que ha dejado de usarlo, que se ha confiado. Y yo hice un comentario en mi casa, digo, bueno, hasta que no se muera un famoso, la gente no va a tomar conciencia. Bueno, fíjate lo que ha pasado después de la muerte de Mauro Viale. Sí, tal cual. Sí, seguro. Hasta que no nos vemos cercados o algún cercano a nosotros tiene la desgracia de enfermarse, ir a terapia intensiva o morir por COVID, no tomamos conciencia de que el virus está en el aire. Esa es la falta de solidaridad que existe, ¿no? Que de pronto decir, como yo, no es por hablar más de los jóvenes, como yo creo que no me voy a contagiar,
resulta que llego a casa, contagio a la madre, al padre, al abuelo, o yo mismo me puedo morir. Ahora están teniendo problemas gente mucho más joven de la que había antes, o será porque la gente más grande ya está vacunada en general. Sí, en realidad la edad ha empezado en la estadística ha empezado a decaer, Sí. no solo por los jóvenes, sino también por la gente que ha empezado a movilizarse por necesidad. Sí, Es decir, las edades están entre los 20 y los 60 años. Sí, sí. E incluso en Brasil ya la estadística de casos graves de terapia intensiva se dan en un rango entre 39 y 50. Pero eso también obedece a que la gente está más en la calle, por allí no se respeta el protocolo, pero también en el trabajo uno puede cometer errores y además está en contacto con otra gente. Mientras hubo un cuidado mayor, los más afectados eran los mayores. Seguro. Carlos, se habla por ahí de que no tiene que juntarse la vacuna del COVID y la de la neumonía, por decir de alguna forma. Si te toca un turno que te dice vacunate contra el COVID, arrancá con el COVID. La prioridad es el COVID. Ah, correcto. Pero no hay que volverse loco con esto. La postergación de una vacuna con otra de 14 días, este es el consenso mundial, tiene que ver con el desconocimiento de la enfermedad en sí, del COVID, obviamente. Más que nada para no superponer en algo que todavía no conocemos a fondo. Pero no sabemos. Si alguien se vacuna por accidente o porque le sale está desesperado por el COVID, se vacunó con la antigripal y a los 10 días, a los 5 días sale el turno por el COVID, si lo puede postergar y cumplir esos 14 días, bien. Si no lo puede postergar, que se vacune. No va a haber ninguna interacción entre las vacunas en sí. Claro. ¿Sí? Lo que pasa es que, como se hacía antes en todas las vacunas, había un periodo de espera entre una y otra. Hoy se ha descubierto que muchas de las vacunas se potencian entre sí al vacunarse. Tal vez en un futuro sepamos que la antigripal y la anticovid funcionan bien, pero por las dudas, de una manera lógica, se pide un espacio entre una y otra. Son 14 días antes o 14 días después. Pero ante la prioridad, COVID primero. Y el efecto de la COVID, recién estamos inoculados, estamos protegidos de alguna manera después de 14 días de aplicada. Digamos, la indicación o el comentario de los productores ha sido eso. Son 14 a 18 días. Pero el informe del CONICET que salió publicado ayer, donde hicieron un seguimiento de vacunados con Sputnik en Argentina, demostró que a los 7 días hay una inmunidad cerca del 80%, lo cual es súper. Esperemos que salgan los estudios con las otras vacunas. Claro. Carlos, muy clarito como siempre, te agradecemos mucho, te mandamos un gran abrazo. Al contrario, sigamos cuidándonos. Por supuesto que sí, como dice el doctor Kohler, lo importante es vacunarse, no dude, vacúnese. El doctor Kohler, junto con los demás invitados a este programa, va a recibir un presente de Brix que está en Roca 97. Nosotros vamos a volver exactamente en 7 días. Muchas gracias.